I click that away. There we go. How's it going, everybody? It is Nate Mumford, Director of Sales Engineering, and Juan is next to me. He's our bilingual support technician with RCS Support. How's it going, Juan? Good. Muy bien. ¿Cómo estás, Nate? Muy bueno. You learned. Right? That's the extent of my Spanish, unfortunately, which is why we have Juan here to help you better understand some of our RCS products. Absolutely. Thank you for having me, Nate. Absolutely. So what we're going to do here is kind of a mixture of I'm going to kind of give some tips and tricks in Zeta. Juan's going to translate. So if you want to give an example of that. Claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar unos cuantos consejos y truquitos sobre Z y yo voy a traducir en español. And so if you have any questions on Zeta, G Selector, or Zeta Cloud, Entonces si tiene alguna pregunta sobre Z, G Selector o la nube de Z, Z Cloud, we're here to help answer them. estamos aquí listos para responder esas preguntas. So we have Facebook, YouTube, Twitch, and Twitter Live. Entonces tenemos Facebook, YouTube, Twitch y Twitter en vivo. Yep. And so if you want to get your questions in, you can be like. Entonces, si quieres mandar tu pregunta, puedes escribirla aquí a la derecha. You can see Martin checking in as well. Hola, Martin. Luis. Luis, thank you for listening and checking in. Horacio's here as well. Horacio is our local RCS sales representative, here to answer your sales questions as well. And Juan will not be taking calls during the support session. Yeah. That's all right. So here's what we do, Juan. So we're going to kick it off with, we usually do some housekeeping. Entonces lo primero que hacemos es un poquito de limpiar casa. Vamos a empezar con eso. Yeah, and so just a reminder, a friendly reminder, because we know some of our, different products here in the industry have had some issues recently with CryptoWare. Entonces sabemos que en experiencias anteriormente hay algunos lugares que han tenido problemas con lo que es CryptoWare, algo como un virus. So just a friendly reminder, check your backups. Entonces, bueno recordar para que siempre revisen los restauros que tienen de base de datos. Just making sure that they're saved in the right directory, or if you have a redundancy folder, make sure they're landing correctly in the redundancy folder. Entonces, es bueno asegurarte que revises si están en la carpeta adecuada, si están siendo salvados en la dirección correcta, y si tienes algún clase de carpeta fuera, como un hard drive external, también entonces que esté bien conectado. And if you have a scheduling product like Selector or G Selector, don't forget about your data exchanges, and those are being saved to the RCS cloud. Claro que sí. Entonces, si tienes algún sistema como Selector o G Selector, también no te puedes olvidar que puedes hacer lo que se llama un data exchange, un intercambio de data, de base de datos, y así también puedes tener alguna base de datos que puedes restaurar en el futuro. And one last friendly reminder, if you do have Selector or G Selector and you're using data exchanges. Y otro recordamiento, si tiene G Selector o Selector y está mandando la base de datos en Data Exchange. Don't forget, we take your most recent backup and save it to the cloud in case of emergencies. Así que nunca te olvides que la base de datos más reciente que se ha mandado, siempre la tenemos disponibles en dado caso de que tenemos que mandártela porque se te perdió tu base de datos. Esa última que siempre has mandado está disponible, que la tenemos nosotros. Yeah. And also, by the way, RCS is hiring too. Y otra cosa, RCS está dando empleo. We're looking for an install engineer. All the details on that job are on rcsworks.com. Estamos buscando para alguien que haga un ingeniero de instalación. Todos los detalles sobre la descripción de ese trabajo está en nuestra página. Y si habla español, mejor, right? Yeah. If they speak Spanish, even better. Yeah, even better. Absolutely. Always. Absolutely. So yes. So we have, Megan is, buenos dias, Megan. And so we have our chat open. So if you have any questions, feel free to chime in. Tenemos nuestro chat listo y activo, así que si tiene alguna pregunta, puedes escribirnos en nuestros chats en cualquier plataforma que estás usando.
And let's dive into Zeta. Y vamos entonces a entrar a lo que es Zeta. So you should see my screen here. Everything in Zeta is module based. Entonces aquí, como vemos la pantalla, todo en Zeta es basado en módulos. This is our latest and greatest automation software. And a lot of times when people ask us what's the difference, what sets Zeta apart? Esta es nuestra versión, la mejor y última que tenemos de Zeta. Y a veces muchas personas nos preguntan, bueno, entonces, ¿por qué Zeta? ¿Qué nos separa de la competición? It's really technology, and we can do so much more with technology and Zeta. Al final del día es tecnología y podemos hacer mucho más, tanto más con tecnología y Zeta, esa combinación. And don't forget, Horacio is here as well to help identify what you're trying to achieve. Y también tenemos aquí a Horacio con nosotros, que nos puedes ayudar a identificar lo que es que tú y tu compañía está tratando de llegar a su meta. We have clients from all different types of formats. Tenemos clientes de cada diferente formato de género that need to achieve, various workflows. que necesitan para completar cualquier diferente trabajo a ver, workflow. Got me there, Nate. Tasks, maybe tasks. Cualquier diferente trabajo para llegar a sus metas. Yeah, I'm going to say workflow is a while, so I'll make sure to keep So just to give out a couple examples here, and this is it means to compare your station to these other stations. Entonces, vamos a dar unos cuantos ejemplos aquí, pero esto no es para comparar ninguna emisora con cualquier otra. But we have clients that are independent. Tenemos clientes que son independientes. We have clients that have 65 markets that are all connected to one format center. Tenemos clientes que tienen 65 mercados que están todos conectados a solamente una base de datos, un formato. Or we have SiriusXM that is completely utilizing Zeta. O tenemos como lo que viene siendo SiriusXM que está completamente utilizando Zeta. And myself and Juan and Horacio are here to help identify what you need to make sure that you have maximum efficiency. Entonces, Nate, yo, Horacio, estamos todos aquí para asegurarnos que le damos los requisitos que usted necesita para tener en máxima capacidad lo que usted necesita hacer día a día con su emisora. So, for example, when COVID hit, we really had to start talking about remote workflows. Entonces, por ejemplo, cuando empezó todo lo de COVID-19, tuvimos que empezar a hablar mucho más de lo que es trabajar remoto. A lot of us really didn't think that we would ever have a time where we won't have the studio. Muchos de nosotros nunca nos ocurrió pensar que llegaría un tiempo donde no vamos a necesitar el estudio. But the reality is that we have multiple markets. We have program directors that need to work at these multiple markets, and we want to maximize our on-air staff. Entonces, la realidad es que tenemos muchos mercados y tenemos muchos programadores en estos mercados que necesitan trabajar y maximar su trabajo desde cualquier lugar para esas emisoras. So, broad picture here. Entonces, aquí la foto en grande, como decir. We can take market A and connect it to Zeta market B. Podemos coger el mercado A y conectarlo al mercado B de Zeta. We can send audio metadata schedules via Zcast. Podemos mandar audio, metadata, que viene siendo la información de ese audio, y incluyendo guías en forma de Zcast, que es una de las operaciones de Zeta. We can take let's say a midday talent on market A and have them voice track on market B remotely using Zeta to go. Podemos coger un talento que trabaja en el mercado A y mandar sus voice tracks al mercado B. And then, of course, maybe we have something like site replication. So you have your primary studio using Zeta site replication. We're 100% integrated or 100% connected to a transmitter site.
Y también tenemos lo que se llama réplica de sitio, site rep, que básicamente tú puedes mandar todo lo que tienes en un lugar del lado A al lado B y pueden tener la misma información 100% para poder transmitir y todo esto remoto. So essentially, you have 100% in sync with a next level redundancy. Entonces, como en otra palabra, tienes 100% lo que viene siendo lo mismo en los dos lados, con las mismas bases de datos para tener esa información ya en diferentes lugares para restaurar. And then, of course, with the introduction of Zeta cloud-based disaster recovery, Entonces, también con la introducción de Z Cloud, que viene siendo otra manera que también puedes reiniciar una base de datos. we have a Zeta instance treated as its own market. Tenemos una instancia de Z que puede trabajar como si fuera su propio mercado, That is completely in sync with your local Zeta, que está completamente al mismo nivel de tu Z que estás en la emisora. and so we can take our audio, metadata, schedule, and SQL backups, Entonces podemos coger nuestro audio, metadata, que es información de los audios, y también backups de SQL. and we can take all of that and broadcast from an Amazon Web Service instance Y podemos entonces salir en vivo desde como lo que viene siendo un servicio de web de Amazon. and we can actually, and by the way, I should point out this is written for and on Amazon Web Services using best practices and securities. Esto viene siendo escrito por y del servicio de web de Amazon, usando lo mejor tecnología de privacidad. And it's not a VM. That's very important to note. Y no es una VM, no es una máquina digital. Yeah. So let's dive in and show you some workflows here. So, vamos a entrar y a enseñar lo que son unos cuantos flujos de trabajo, Nate. Yes. And by the way, is this Luis? I have questions here too, by the way. I don't know if that's a A ver, aquí dice aquí, un solo announcer puede hacer live shows para diferentes mercados. Can one announcer make live shows for different stations at the same time? Is the question being held by Luis. Gracias, Luis. for Luis. Are you saying is that for Zeta or for Zeta Cloud? Luis, ¿eso viene siendo para Z o la nube de Z para hacer el show en vivo para diferentes mercados a la misma hora? While you type that in, Louis, what you can do is there's a couple different ways. Again, Horacio is here to help answer those questions. Para a lo que responde las preguntas, Luis, nosotros vamos a decirte unas cuantas maneras de lo que se puede hacer y también Horacio está aquí para ayudarnos con eso. Because it all comes down to budget. Porque al final del día todo viene bajo sobre el costo. But I can tell you that you can have multiple sites. And if you want to go live per se versus voice tracked, Pero te puedo decir que puede tener múltiples sitios y si quieres ir en vivo pues de voice track, you can do a remote studio. We have one client that has a studio in California, and then they have a morning show based out of Indianapolis. puedes hacer lo que es un estudio remoto, como tenemos un cliente que está en California y otro que pueda estar en otro lugar del país. And for the morning show, they broadcast live from Minneapolis. Y desde para el show de la mañana, ellos van en vivo desde Minneapolis. Son uno desde California, otro desde Minneapolis. Y los dos hacen un And show then en they vivo. have a remote Zeta site in Nashville. Y después tienen otro lugar remoto en la ciudad de Nashville. And what they do is they do artist interviews there. Of course, there's a lot of artists in Nashville. They just kind of Zcast the audio back to California. Y lo que hacen ahí entonces es que hacen entrevistas de artistas, porque hay que tener la mayoría de artistas, y hacen esas entrevistas y la mandan vía Zcast a California. So the short answer is yes, it all depends on your configuration. Entonces, la respuesta corta viene siendo sí, todo depende de la configuración. Okay. And that's per Zeta, by the way. I saw your response. Thank you. That's just Zeta. What Y about eso fue para Zeta. Marcelo?
Marcelo, disculpa. Puedo programar remotamente y hacer radio desde mi casa. Can I program remote and do radio from my house? Absolutely. So one of the things that we have here is we have a Zeta to go. Absolutamente, claro que sí, Marcelo. Y una de las cosas que tenemos aquí es Z to go, Z para ir. And usually I save this for the end, but I think we'll just kind of jump in and answer some questions here. Y usualmente dejamos esto para el final, pero vamos a entrar y a responder una cuatro preguntas sobre esto aquí. So it's going to use your Zeta. Go back a second. Zeta to go utilizes your Zeta logins. So, Z to go utiliza tu logins para iniciar sesión de Z. And what we have here is what we call a detached play button. Y lo que tenemos aquí es básicamente un botón de tocar que está separado. And what that does, it allows Zeta to run in the background on a server, usually in the rack room. Entonces, eso lo que nos deja es que nos da la oportunidad de dejar que Z corra solo, usualmente en un cuarto de racks donde está el servidor. And so from the user perspective, I can actually close Zeta and I'm not going off the air because the server is the one who's play, pause, and stopping everything. Entonces, del lado del usuario, yo en realidad puedo cerrar Z sin preocupación de que cae del aire, porque la función de tocar, pausar y empezar audio está todo saliendo desde el servidor en el backroom. And Lewis, hopefully I'm saying your name correctly. And so, Lewis, when we talk about broadcasting from multiple studios, what you can do is you can tie those Zeta together in a unique configuration. Entonces, para también traer un poquito de lo que nos preguntó Luis, como nos preguntas si podemos hacer programación de diferentes estudios, con esta configuración también podemos enlazar todo esto para que pueda programar y salir en vivo de diferentes localizaciones. But per Marcelo, what we can do is we can utilize Zeta to go, which is right here. Para Marcelo, lo que podemos hacer es utilizar la función de Z to go, que aquí está. Zeta to go is not an app, it's a true URL. Z to go no es una aplicación, es una página de web. So we can utilize anything that can access the internet. Entonces podemos utilizar todo lo que tiene acceso al internet. Mac, PC, Firefox, Chrome, Safari. Eso viene siendo la computadora de Mac, la computadora de Windows PC, Firefox, que es para internet, Chrome. Yep. And you purchase seats. So you can have an unlimited number of Zeta users accessing a defined number of seats. Entonces, la manera que trabaja es que puedes comprar lo que son sillas y puedes tener un número sin límite de usuarios usando diferentes sillas en dado caso de cuántas se compren. And this is how a lot of our users essentially continue to broadcast during COVID. Y esta es la manera en cómo muchos de nuestros usuarios han podido continuar salir al aire durante COVID. Your computer will take your Windows default microphone. Tu computadora va a coger lo que viene siendo el micrófono ya que está de default de la computadora. And then you can essentially voice track into your Zeta system. Y esencialmente puedes hacer tus voice tracks adentro y entrarlo al sistema de Z. And you can see here I have 4 modules open: the on-air, log, a system monitor, and hotkeys. Entonces aquí tenemos 4 módulos abiertos, que viene siendo el de al aire, el módulo de los guías, el de hotkeys, que son ya como teclas calientes. And your top module, which one is that one, Nate? System monitor. Y el sistema de monitor, que está a la derecha. So we're going to move from the system monitor. This is just an overview, a snapshot of your station. Pero vamos a movernos de lo que es el sistema de monitor. Eso lo que viene siendo es como una foto de tu emisora, básicamente. I just want to show you the library, how you can add audio. Y le vamos a enseñar la librería, cómo podemos agregar audio. So what we can do here, and notice, by the way, under my hotkeys, y lo que podemos hacer aquí, y también es bueno notar que aquí debajo donde dice las hotkeys, teclas calientes. Notice that I have, what does that say there? On air. Y te puedes dar cuenta que aquí dice en vivo, on air.
And that's because whatever I trigger here will actually play over the air. Y eso es porque cualquier tecla que yo le dé en esta sección, en realidad va a salir al aire en la emisora. And that includes both audio and non-audio triggers. Y eso incluye audio o también alguna programación que no sea audio, como alguna macro o alguna función. And now I'm going to kind of shrink this a little bit. Notice how it's dynamic. Entonces vamos a poner eso un poquito más pequeño. Vean cómo puede ser bien dinámico. So pretend here for a second that we have Zed in the background. That's our live studio. Entonces vamos a pretender que el Z que está en la pantalla de atrás es nuestro estudio en vivo. And then now I'm using Zeta to go from home. Entonces la pantalla del frente es Z to go, Z de ir desde la casa. And I can start to control the on-air product. Entonces podemos empezar a controlar el producto al aire desde casa. So watch this. I'm going to change the mode from auto to manual. Entonces lo primero que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a cambiar el modo de auto a manual. And then I'm going to hit stop. Y ahora vamos a parar. And notice how the Zeta back in the studio is following along. Y podemos ver como el Z que está en la pantalla de atrás, que viene siendo en el estudio, está siguiendo los pasos. And so what do we have here, Marcelo? We have dead air. Entonces aquí que tenemos, Marcelo, estamos fuera del aire. So now imagine this. It's Saturday night. It's 1 o'clock in the morning. Imagínate esto. Sábado de la noche y es la 1 de la madrugada. And you get that phone call that your part-timer left your Zeta in the wrong mode. Y te llega esa llamada a la 1 de la madrugada el sábado que tu programador que trabaja solamente tiempo medio dejó tu Z en el modo incorrecto. You got to wake up, you got to go in your car, you got to drive to the studio. Solamente te tienes que levantar, entrar a tu carro, manejar hasta el estudio. All to press one button. Todo para presionar un botón. Are you following me, Marcelo? So what you can do ¿entiendes? with Zeta to go is from the comfort of your couch. Entonces, lo que puedes hacer con Z para ir, Z to go, desde la comunidad de tu sillón en tu casa, You can log on to Zeta to go. puedes entrar a Z to go, Z para ir. You can press the play button, put it back in auto, Puedes darle al botón para tocar en vivo y ponerla en auto and you're back on the air. y estás detrás al aire. And again, if you're looking at those hotkeys, those non-audio triggers, if you have satellite feeds, you can also get your satellite back on track as well. Y también viene siendo para otras diferentes modos de que no son necesariamente audio. Si tienes algún show de satélite, también puedes ponerlo para empezar ese show de satélite o alguna otra macro o función que tiene Z. So you can see here, it's a very, very powerful remote tool. Entonces, como puede ver, es una herramienta bien poderosa para trabajar remoto. And so you can see, one thing I want to point out, sorry. One thing I want to point out is ZetaGo does need some type of security access. Una cosa que sí debemos recordar es que Z2Go necesita algún acceso de seguridad. Because obviously we don't want anybody just going in and controlling your radio station. Porque obviamente no queremos cualquier persona que entre a la página web y controle tu emisora. So most users have some type of VPN or virtual private network. Entonces, la mayoría de usuarios tienen algún network privado o un VPN. And so then what they do is they'll log into the VPN, they'll go to their Zeta2Go, and then use their Zeta credentials to log in. Entonces, usualmente lo que harían es entrar al VPN, después entrar a Z2Go y entonces así restaurar la emisora para atrás al aire. And hopefully, does that answer your question, Marcelo? Y ojalá eso nos responde tu pregunta, Marcelo. He says, it's very practical. Thank you very much. Awesome. Yes, it is. That's the idea. And we use the Windows default for your microphone, which is important to note. Y usa el defecto de Windows, el que está de defecto para el micrófono, que es muy bueno para saber. I got a Sebastian here too, Juan. All right. Sebastián nos pregunta, ¿se puede operar desde un smartphone? Can you operate it from your smartphone?
Absolutely. So one of the things I do at NAB every year is I have an iPad and I can voice track and control Zeta to Go from my iPad. Claro que sí, Sebastián. Una de las cosas que Nate hace cuando va a los shows de NAB es que tiene su tableta de iPad y también da este mismo ejemplo desde su tablet. And the only two things that I like to remind users, Y la única dos cosas que le gusta recordar al usuario, number one is your screen resolution, número uno es la resolución de tu pantalla and two is it will use your default microphone. y dos es que va a usar tu micrófono de efecto, el primario. So if you have your smartphone, it's going to use your smartphone as the actual microphone. Entonces, si tienes tu teléfono inteligente, va a usar tu teléfono, el audio del micrófono que ya tiene ese teléfono. And it really becomes, is it up to you? Like if you're a reporter and you're reporting on the scene about some breaking news, that makes sense. Entonces, al final del día como le parezca mejor al usuario. Si eres un reportero y estás haciendo solamente un reporte corto para mandarlo, entonces tal vez eso tiene sentido. But if you're trying to do like an actual midday show, you might want to have a proper microphone. Pero si estás haciendo como una programación, un show del mediodía, como decir, entonces tal vez sí sería bueno tener un micrófono pegado a tu teléfono. But you can absolutely control the on-air product. You can add elements, you can fire hotkeys, and you can manipulate the log from Zeta to Go. Pero definitivamente puedes agregar audio, puedes manipular el guía, puedes darle a lo que son las teclas calientes o cambiar el módulo de tu emisora, todo usando Z2Go, Z para ir. And I always say, Y siempre digo, Zeta to Go is never made to replace the Zeta experience. It's made to enhance the Zeta experience. claro que sí. Entonces, Z2Go siempre está creado para darte una mejor experiencia sobre Z, pero no para reemplazar lo que es tu sistema de Z. So hopefully that answered some of your questions there. I want to jump to Luis here. What are some redundancies inside of Zeta? There's a lot of redundancies. Depends on what you're looking for. So obviously we have inside of Zeta. Oh, I should talk about there. So let me go back there. There's a lot of redundancies inside of Zeta. Claro que sí, Luis, vamos a responder tu pregunta. Hay muchas redundancias dentro de Z, claro que sí. It depends on what you're trying to back up. Todo depende de qué está tratando de hacer un backup para restaurar. So one of the things we utilize is a content manager inside of Zeta. Entonces, una de las cosas que usamos es un manager de contenido dentro de Z. And so we have audio and backup stores. Entonces, tenemos dos diferentes tiendas, unas de audio y otras que es de backup. So off the bat, if you wanted a redundancy for your audio or your backup, you can have multiple locations. Entonces, aquí, para empezar, si quieres tener diferentes redundancias de tus backups, puedes tener diferentes carpetas en esta localización. And those can be UNC FTP paths or local file paths. Y eso pueden ser una carpeta local, una carpeta que puede estar en un FTP, un FTP. What was the last one, Nate? FTP, UNC, and local path. O cualquier carpeta que esté local. But of course, obviously, these are locations you can use all throughout Zeta. Pero también estas son localizaciones que también puedes usar por cualquier parte de Z. So the FTP makes perfect sense for an auto load. Entonces, como el FTP tiene sentido para hacer algo como subir audio automáticamente. But probably not for an audio store. Pero tal vez no tanto para una tienda de audio. However, we do have some clients that do have that for redundancy. Pero hay algunos clientes que sí lo usan para poner en un FTP para redundancia, eso sí. And if we're going to talk about redundancy, we should really talk about Zeta Cloud disaster recovery. Pero si vamos a hablar sobre redundancias, en realidad lo que tenemos que hablar aquí es sobre la nube de Z para desastre recovery. Yeah, sure. And by the way, thank you for that, Martin. Hopefully that made sense.
Let's talk about Zeta Cloud. We call it Zeta Cloud DR for short here. Aquí le llamamos nube de ZDR, pero también viene siendo nube de Z de desastre de recuperación. And so what we have here is kind of a circle of your everyday task. Entonces aquí lo que tenemos es como un círculo de todo tu trabajo de todo el día. So uno, we have your normal work day, right? You're just working inside of Zeta as you would any normal day. Entonces aquí la primera, en el número 1, tenemos tu día normal de cómo trabajas en Z de día a día. So we're talking about redundancy. We're going to pretty much back up all audio, logs, and voice tracks. Entonces, cuando estamos hablando de redundancia, vamos a hacer un backup de lo que es el audio, los guías y también viene siendo los voice tracks. And Sebastian, I see your question. I'll get it to in just a second here. I want to make sure I didn't forget about you. So at 3, we essentially, there's a disaster. Something happens, could be fire, flood, or more importantly now, cryptoware. Entonces, en la cajita número 3 tenemos ya lo que se llega como un desastre, que puede ser algún función de naturaleza, puede ser algún virus o algo por el común. And so the idea is that we want to get you back on the air as soon as possible. Entonces, la idea es que queremos ponerlos al aire lo más pronto posible. And so when we say as soon as possible, we mean not hours or days, we mean minutes. Entonces, cuando decimos lo más pronto posible, no queremos decir horas o días. Estamos hablando en cuestión de minutos. So now we're at number 4. And imagine if you had cryptoware. Entonces, aquí estamos en la pantalla número 4. Imagínate que tienes cryptoware, algún virus. The idea is that you want to essentially unplug all of your machines. La idea es que esencialmente quieres quitarle los cables a todas tus máquinas and give your engineering and IT team y darle la oportunidad a tu ingeniero y equipo de IT a chance to assess the situation. La oportunidad para que puedan entonces ya ver y analizar la situación. But Sebastian, you and I both know that we got commercials we have to pay because they pay the bills. Pero Sebastián, tú y yo sabemos que mientras ellos hacen esos, hay que pagar los biles, hay que pagar las tarifas y hay que tocar los anuncios. So we go to our phone. Entonces vamos a nuestro teléfono. Very similar to Zeta to Go, we log into our Zeta Cloud instance. Y similar a como es Z2Go, entramos a nuestro instante de Z Nube. We deploy the sequencer. Entonces lo que hacemos es que le damos para empezar el sequencer, a salir al aire. And now we're on the air. Y ahí estamos al aire. And now going back to Sebastian again, you were saying before about the smartphone. Let's say there is a disaster like a fire or flood. Entonces, para regresar un poquito también a la pregunta de Sebastián, que si tienes un teléfono inteligente, vamos a decir que sí hay que una inundación de agua o algún fuego. So what you can do, Sebastian, is you can utilize your phone in Zeta Cloud, and you can do updates on what's happening live at the scene. Entonces, lo que puedes hacer, Sebastián, es que puedes usar tu teléfono y usar Z2Go, Z para ir, para entonces hablar en vivo de lo que está pasando sobre la situación. So you're on the air. Entonces, estás al aire. You're paying your commercials. Estás saliendo los comerciales al aire. You're connecting to your audience utilizing voice tracking features in Zeta Cloud. Te estás conectando a tu audiencia utilizando lo que es los voice tracks para mandarlo a la Z de nube. And all of your audio logs and voice tracks and SQL backups are all saved on the cloud. Y todos tus audios, tus voice tracks, tus guías, tus backups de SQL, todo está salvado en lo que es la nube de Z. And Louis, we talk about redundancy. Again, Zeta Cloud is written for and on AWS. It is not a VM. Entonces, Luis, hablando de redundancia, Z Cloud está escrito en AWS, no viene siendo it's written on AWS, it's not a what? It's not a virtual machine. No es una máquina virtual, no es una máquina digital. Yeah, so it's important to note because
That's how some of these other issues in the industry came to light, because those are essentially just VMs in the cloud. Es importante analizar eso y saber eso porque muchas de las situaciones y muchos de lo que ha salido sobre redundancia es porque tienen máquinas en computadoras virtual. And so, of course, at this point in time, we've now restored our hardware. Entonces ya vamos a decir en este momento ya nuestras computadoras han sido restauradas. And we're at number 5. So what we do is we take those SQL backups from Zeta Cloud. Entonces ya estamos en el punto número 5. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger y restaurar lo que ya está salvado en la nube de Zeta. We restore all of your audio. Se restaura todo el audio. And what we do is we actually do it based on the schedule. So if we start, let's say right now, 10:37. Entonces lo que lo hacemos es que en realidad empieza todo como está programado. So, si lo hacemos ahora a las 10:38. We'll start loading up this hour's music, followed by 11 and then 12, so on and so forth. Empieza entonces a subir primero el audio de esta hora y después el audio de las 11, las 12, la zona y siguiente. Yeah. And so that's kind of Zeta Cloud disaster recovery in a nutshell. Entonces, eso viene siendo lo que es la nube de Zeta de desastre de recuperación, más o menos en 5 pasos. But let me know if you want to have more questions on that. Pero nos deja saber si tiene alguna más preguntas sobre eso. I'm seeing a couple here with, I think, some G selector and selector here. Yes, puedo tener G selector en la nube. Can I have G selector on the cloud, Nate? Yes. So in that, we have the traditional virtual machine setup. Sí, pero para G selector sí tenemos entonces lo que es la tradicional versión de una máquina virtual. We have a lot of people who are asking for, of course, Zeta Cloud disaster recovery is huge. La nube de Zeta de desastre de recuperación es inmensa. And I always say the first stage of Zeta Cloud automation is Zeta Cloud DR. Entonces, siempre decimos que el primer paso de automatizar Zeta en tu computadora, en tu emisora, viene siendo el primer paso, siempre tiene que ser la recuperación de desastre de Zeta Nube. But of course, that's stage 1. Stage 2 is going to be Zeta Cloud automation. Pero eso viene siendo el primer paso. El segundo viene siendo la automatización de Zeta la nube. But Sebastian, don't forget, if you're utilizing G Selector, you also have, and this is free, this is part of your G Selector contract. Pero Sebastián, no te olvides que si tienes G Selector y esta parte, esto es gratis, esto viene siendo con tu contrato ya, la aplicación de Selector to Go. It's Selector to Go. It's part of your contract. It has the same username and logins as your G Selector. Y es parte de, como dije anteriormente, parte de tu contrato. Tienes tu mismo usuario y contraseña para iniciar la sesión. And as you can see, we have the library, linker, clock, scheduler, editor, analysis. Entonces, como puedes ver, tenemos la librería, tenemos reloj, tenemos para programación, tenemos para linker, it's a little bit small there, but I think I got more. Yeah, library, linker, clock, scheduler, editor, analysis. Editor y analizar. And don't forget, your selector to go is tied to your G selector. Entonces, no te puedes olvidar que tu selector to go está combinado con tu G selector. And your G selector is tied to your Zeta. Y tu G selector entonces está combinado con tu Zeta. And your Zeta is tied to your Zeta to go. Y tu Zeta está entonces también combinado con tu Zeta to go. So you can essentially start to kind of crisscross these workflows. So ya puedes ver cómo entonces podemos empezar a combinar todos estos flujos, ¿verdad? So if you're talking about a cloud, but we're really just kind of talking about remote here, Sebastian. Entonces, si estamos hablando de una nube, como decir, en realidad estamos hablando aquí de una manera de remoto. Check this out. I'm going to replace a song on my selector to go. Entonces, mira esto. Vamos a reemplazar una canción en Zeta to go, Zeta para ir. G selector to go. Yep. So I have here is essentially my test bar, my failure details, song history, and my songs to choose from.
Entonces aquí tenemos la historia, tenemos lo que está al aire, tenemos la librería de cómo podemos, de las canciones que podemos seleccionar. So I'm going to take the middle test here. I'm going to re-choose the song in Happier. So, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar una de las canciones aquí. Notice how that changes on Selector to Go. Aquí ya la canción cambió en Selector para ir. I'm going to go back to my Zeta in the studio. Vamos a ir a Z en el estudio. And look at that. There's my Happier song that's changed. Y ahí está la canción que se llama Happier, que ya cambió. That makes sense, Sebastian? Sebastián, nos deja saber si esto tiene un poquito de sentido. So we say the cloud, but we can utilize Selector to Go with a VPN. Entonces decimos la nube, pero podemos utilizar Selected to Go And you can en un see VPN. and you can see when integrated with Zeta, Y podemos ver que ya cuando está integrado con Z, it's a very powerful tool. es una herramienta bien poderosa. Control the on-air product. Puedes controlar el producto al aire. Also control the music product as well, the scheduling aspect. Y también puedes controlar entonces la programación que viene siendo la música que sale al aire. I always have some users ask when is the appropriate time to use which one. Usualmente tenemos muchos usuarios que nos preguntan cuándo es el tiempo apropiado de usar uno o el otro. For me, I always say that G selector is the brain of the operation. Para Nate siempre y para mí también siempre decimos que G-Select viene siendo como el cerebro de la operación. And Z is more of the brawn of the operation. Y Z viene siendo ya como los músculos, como la parte fuerte de la operación. If I want to control what's on the air, I'm going to look at Zeta and Zeta to Go. Si quiero controlar lo que está al aire, voy a mirar a Z y Z para ir. If I'm looking for filler music or some song to add and I want to know what's the best song to choose from, that's Selector to Go. Si estoy buscando como canciones para rellenar o cambiar canciones o cuál canción elegir, entonces sí, ahí uso G-Selector para ir. And by the way, notice how Selector to Go has all of my color schemes here. This is all copied from my regular G selector. Y podemos ver cómo y me voy a arreglar porque estaba haciendo G-Selector to Go, Selector to Go, tiene ya todos los colores y todos el diseño básicamente de que tengo en el G-Selector. Yeah. Let's see here. We also have, Martin had one here. Yo en lo personal uso Selector en varias radios, el sistema y el soporte. So Martin had a very nice compliment for us. He says, personally, he uses Selector for various radio stations, and the system and the support is excellent. Oh, awesome. Well, obviously the sport is excellent. I can attest to that. Thank you, Martin. I appreciate it. Are you using Selector or using G Selector? Martin, ¿estás usando Selector o estás usando G Selector? Let me know. I'm curious to see because we have some really cool features in G Selector. It's a much more modern music scheduler. Sí, entonces G Selector es una operación de programar música un poquito más moderna. Entonces queremos saber si estás usando Selector o si estás usando G Selector. Cuando tengas chance, nos dejas saber. I see some questions here from Paulo and Sebastian. I'm going to answer those in 1 second, but I want to remind everybody of the archive. Tenemos unas cuantas preguntas de Pablo y Sebastián. Vamos a responderla en unos cuantos minutitos, pero queremos recordarle aquí sobre el archivo de RCS. These are all free resources. We pick an RCS product. Estos son todos recursos gratis. Podemos elegir un producto de RCS. And we break down these tips and tricks. Y podemos poder darle unos cuantos de los trucos y también de diferentes operaciones que podemos hacer. But we can do here, Martin, is we can essentially, like, for example, look, I have a maximizing your imaging. Entonces, como puedes ver, Martín, tenemos uno aquí de lo que viene siendo como tu imagen de tu emisora, cómo ponerla más amplia. We have, if you have a holiday weekend or specialty programming, how to design that.
Tenemos también cómo diseñar si tienes un fin de semana de vacaciones, que es de alguna celebración, cómo preparar eso. And that's just G Selector. You can see we showcase the brand new features in Zeta. Y eso solamente viene siendo G-Selector. También podemos ver las funciones nuevas de Z, también hay videos sobre eso. Or we break down a module. Y también podemos darte en detalles unos de los módulos, parte por parte. So we have the multi-track editor. We have Zeta to Go here. Entonces tenemos el editor de multitrack, que viene siendo diferentes tracks. También tenemos Z para ir, Z to go. And if you ever want to know what the video is about, you can highlight the title. Y si quieres saber algún tiempo de qué se trata algún video, puedes a darle al título. At the very top, go to the RCS Works search bar. En la parte encima, dale a la barra de buscar para RCS. And this should pop up with a actual link. Y entonces nos sale con una página que podemos abrir. And we actually do a written article about every one of our RCS lives. Y hay un artículo escrito que puedes ver de qué se trata cada en vivo de RCS. Y cada video tiene un artículo. So if you ever want to go back and rewatch this video, Juan and myself will write a recap of this and post it to the RCS Works archive. Entonces, si algún momento quieres ver este video otra vez, puedes verlos desde el archivo de RCS y yo y Nate vamos a escribir una descripción de todo lo que hemos hecho hoy. Awesome. Let's get back to some questions here. Again, we are live with Juan here. He's our bilingual, one of our support technician engineers. I, of course, am Nate. We're live on Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Claro que sí, vamos a regresar a una cuenta de las preguntas aquí. Estamos en vivo con mi colega Nate. Yo soy Juan de soporte y estamos en vivo en nuestras páginas de YouTube, de Twitter, de Twitch y me falta alguna. Twitter Live, YouTube. Twitter en vivo, YouTube. And so if you have questions, keep them coming. Así que si tienen preguntas, sigan mandando sus preguntitas aquí, que aquí las vamos a responder. I just want to make sure here that I'm not forgetting anybody. Paulo was mentioning here. So I think that's just saying Gerardo Horacio. Horacio is here, by the way. Sí, saludito para Horacio. Sí, Horacio también está aquí en el live. Está so if you see anything and you have a sales question or configuration question, he's going to be the one to reach out. Claro que sí. Entonces, si ves algo y tienes alguna pregunta sobre ventas, alguna parte de esa situación, él va a ser el que nos va a ayudar de ese lado. So, for example, this is Martin. He was saying, what was that there? ¿Conoces Selector desde la versión 12? Do you know Selector from version 12.15 all the way up to G Selector? Gotcha. Today? Okay. I couldn't tell if he had version 12 or looking at G Selector, but G Selector is some really cool stuff. I'm telling you, it's going to be night and day from version 12 to G Selector. Sí, G Selector es como día y noche, el cambio de diferentes cosas, de lo más que puedes hacer, de tan poderoso que es G Selector en versión a Selector. Te va a gustar mucho. Yep. All right. So what's next question here by Sebastian? Okay. Sebastiano pregunta, para usar todo el workflow de la nube, ¿es necesario tener conexiones de alta velocidad o se adapta? So in essence, he asks us to use that workflow from the Zeta Cloud. Is it necessary to have high velocity connections, or would it adapt to, if you have a slower bandwidth or anything like that? Obviously, we're utilizing Zeta. We're utilizing Zeta site replication. Estamos usando la replicación de Zeta, básicamente, Sebastián. That is a Zeta service. Eso viene siendo un servicio de Zeta. That tracks any changes, any new audio, anything in the log, even something as simple as changing this chain type here. It's a log change. Oh, did I lose you, Juan? Oh, you leave me high and dry over here, man. All right, I'm going to try to see if I can swing this by myself. Let's see here. So, Sebastian, what you have here, I'm going to try to see if Juan, I can turn him off and back on. He just froze here. Is that what it was? Let's see. Yeah, he looks so great all frozen.
So we can do here essentially. Oh, is he back? Are you back there, Juan? I'm back. Great. Okay. Yes. So just to recap again, Sebastian, we're talking about the workflow and high bandwidth. Entonces, disculpa la interrupción, para hablar un poquito sobre flujos de trabajo y conexión de la nube. So we use site replication, and any changes, any log changes, audio changes are automatically sent to the cloud. Entonces, usamos replicación de sitio para cualquier cambio en el guía, cualquier cambio de audio, para que todo se mande a la nube. And those are essentially going to be, kind of, I'm not going to say tiered. It's all be queued. Y todo eso va a estar básicamente como no como completamente bandado, pero todo en un queue, como es decir. So obviously we want to have as much bandwidth as we can. Entonces, obviamente queremos tener lo máximo de conexión rápida que podemos. But don't forget, it's also going north to the cloud. Pero no nos podemos olvidar que también está todo yendo norte hasta la nube. So you might have a better bandwidth connection because you're not going left to right amongst the WAN. We're going up to Amazon Web Services. Entonces tal vez pueda tener una conexión mucho más mejor porque no está haciendo del lado derecho izquierdo para conectarte, pero estás conectándote al web de Amazon y bajando por otra vez, que es un poquito diferente. A great question. Pero una muy buena pregunta. Let's see here. We have Andres. He was asking. A ver, tenemos una pregunta de Andrés aquí. Nos pregunta, por favor, explicar un poco lo de pass order en categorías de G-Selector. So, Andrés asks us if there's any way that you can please explain a little bit in regards to pass order in categories in G-Selector. Yeah, I can. Let's see here. My G selector is closed here. I believe, just so you know, Andres, there's a video on that here. I believe it's Kicks, if I'm not mistaken. Let me see if I can't find it for you quick. Boom, 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 boom. I wonder if is that, because that'd be the goal. So that would be on selector to go. I'm trying to look this up here. I'm going to maximize my computer here. So the idea, very briefly, if you go into the RCS archive, there's a Kicks in here. That's going to be your best bet on that video. And essentially, the idea of pass order in G Selector is that it's just a number, right? 1, 2, 3, 4, 5. It will schedule 1 first, followed by 2, followed by 3. Sorry, 1. No problem. Entonces, en el archivo aquí tenemos también un Kicks, un video que nos da mucho más detalles sobre eso, el pass order, pero para explicarlo un poquito, básicamente, el pass order en G-Selector viene siendo la programación viene siendo en orden, como es decir, 1, 2, 3, 4, 5. And so we'll schedule 1 first, then 2, then 3. Entonces, G-Selector programa primero el primero, después el segundo, y después el tercero. And then it'll have different details on how you can do that, each one. They have little scheduling techniques in there. Entonces, tiene diferentes detalles y diferentes técnicas en cómo llega a esa decisión. And then, of course, disabled and slotted is you ignore all goals and rules and do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, una de las maneras también que puedes hacer para que ignore todas las reglas y entonces así la programación sale 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And you just have a combination of, what are disabled and slotted. The next number 2 can be your secondary categories. 3 is your third categories. Entonces, después de ahí, entonces lo que puede hacer es para ponerlo en diferentes categorías, del primero, del segundo, del tercero, para que entonces ya tenga esos en las 1, 2 y 3. And don't forget, F1 dynamic help is your friend. Y no te olvides que F1 en tu teclado sería tu mejor amigo para la ayuda y de dejarte saber de qué hace cada detalle. Awesome. Question here from Abraham. Okay, una preguntita aquí viene de Abraham. ¿Hay manera de trabajar G-Selector online? So, is there any way to work G-Selector online? That would probably be, if you're referring to online, that's probably your selector to go. Sí, Abraham, si nos estás diciendo como en línea, página de web, remoto, quieres usar Selector para ir. So you can see here, like, for example, in the library,
We say online, but we here in RCS use the term remote. Como puede ver aquí, entonces, Selected to Go, nosotros decimos muchas veces en línea, como por internet, pero en RCS usualmente decimos remoto. So the question becomes, how can I, remotely use Zeta or G Selector? I would say definitely look at Selector to Go. Entonces, la pregunta viene siendo cómo puedo usar este G Selector remoto, y la mejor manera de hacer eso es usando Selector to Go, Selector para ir. But G Selector does have some unique configurations. Pero G Selector sí tiene configuraciones que son únicas. So you could have, let's say, a local copy of G Selector on your database, and then you can data exchange your database back and forth. Entonces, puedes tener una base de datos en tu G Selector y puedes mandarla vía intercambio de base de datos. Just be aware, one of the benefits of G Selector and Zeta Live integration Pero hay que recordar que una de las cosas de integración de Z en vivo y G Selector is that they are live together. So you don't want to essentially constantly overwrite those files. Instead, utilize Selector to Go to do your live changes remotely. y es que los dos en realidad están en vivo al mismo tiempo, entonces no quieres usar eso y mandar comandos de trasplantes, pero la mejor manera sería de usar Selector to Go. Let me know if that didn't fully answer your question, Abraham, but I think when you say online, I would translate that to remote and Selector to Go. Nos deja saber, Abraham, si no respondimos tu pregunta adecuadamente, pero cuando nos dices en línea, nosotros usualmente pensamos en remoto, trabajo remoto. Perfect. Going down the list here, Oscar here. Oscar, abrazo, Horacio. Me hubieras avisado y hubiera compartido el lance. Okay, saying hi to Horacio, and the future to let him know a little bit more in advance to be able to share this link and our Awesome. live with more colleagues. Definitely, Oscar. And don't forget, remember that archive here. I'll share it once again. It's the rcsworks.com/rcs-live. Claro que sí, muchas gracias, Oscar. Y nosotros queremos recordarte que también esto va a estar salvado en el archivo de RCS. Este mismo live lo puedes agarrar de ahí y compartirlo con todos tus colegas y amigos. And we'll definitely have more of these in the future. Y tendremos muchos más de esto en el futuro. And Abraham, thank you. I think we're good for Abraham's question. Yep. He Great. says definitely remote. Going down my list here, Claudio. Aquí tenemos a Claudio. Estamos siguiendo atentamente. Okay, they're following and paying, being attentive. Awesome. Claudio, any questions, let me know, okay? Si tiene alguna pregunta, Claudio, nos deja saber. Estamos aquí a la orden. We are here for you. And Manuel, hello too. Hola. Saludos, Manuel. Awesome. Okay. So we covered, I think that's all the questions I have queued up right now. I gave us about an hour and 15 minutes here. So if you have some more questions, let's get them in right now before we run out of time. Sí, tenemos una ventanita como de 1 hora y 15 minutos, así que si tienen otras más preguntas, la pueden seguir mandando. And let's see here. What did Andres say? He had... Andrés, ¿qué viene para el futuro de Zeta? What is something that we can look forward to the future of Zeta? Ooh, great question, Andres. There's a lot of really cool stuff coming down the pipeline. Muy buena pregunta, Andrés. Hay muchas cosas que van a por venir de Zeta que son bien chévere. The best thing I can say is keep paying attention to our RCS lives every Thursday. El mejor detalle que podemos darle es que siga prestando atención a nuestros en vivos de RCS. Because I like to sprinkle in some top secret new features. Y en esos en vivos, a Nate le gusta como dar un poquito de algunos de los detalles de sorpresa que son secretos de los detalles de Zeta. Yep, but also understand that any new release that comes out, pero también hay que tener que cualquier enlace que salga nuevo, we're going to definitely showcase all those features on our RCS Live.
Vamos a enseñarlo y vamos a darle, a enseñarle cómo se usa en nuestros en vivo de RCS. And we're always looking for beta users too. Y también siempre estamos usando para usuarios de beta. Right now, Zeta 521.2 should be in beta in about a month, I want to say. Ahora mismo, la versión de Z 521.2 va a estar en estado de beta como en un mes. So if you are curious about some new features, you can always become a beta user. Entonces, si estás curioso sobre lo que viene siendo algunas de las nuevas capacidades de Z, siempre puedes hacerte un usuario de beta y esos son los primeros en ver esas funciones. Yeah, so some really cool stuff coming down the pipeline. I will tease the big tease for today. Hay muchas cosas, muchas funciones que son bien chéveres que vienen por ahí. Vamos a darle lo que es como un pequeño tease para que ya vengan sabiendo un poquito de lo que viene. Hotkeys. Las teclas calientes, las hotkeys. That's all I'm going to say because I'll get in trouble because we're still about a month away from the beta. I don't think I even know. Yo creo que yo ni siquiera sé qué viene siendo ese secreto. Look, I can't say nothing. I can't say nothing. On G Selector last week, I showed some new icons last week in G Selector, and I had a couple people poke me and say, "Hey, we had." Sí, hay muchas cosas que son muchos secretos que no podemos dar los detalles sobre todo eso. Nate ha metido las patas unas cuantas veces sobre G Selector, pero solamente le queremos dejar saber, esta pantalla de hotkeys es algo que no podemos enfocar en el futuro de Z. So there's your one teaser. That's all you're getting. De eso es todo. Claudio, another question here. A ver, tenemos a Claudio con otra preguntita. ¿Cuántos usuarios puedes usar en el sistema a la vez? How many users can you have in the system at the same time? Great question, Claudio. So in Zeta, you really can have unlimited users. It really depends on the number of machines you have, as well as the hardware specs. Buena pregunta, Claudio. En Z todo viene, depende de cuántas, cuántas sillas tiene y también de la capacidad de tu servidor, pero puede tener hasta un número sin límite de usuarios. Todo depende de cómo está configurado. But what you might have missed from the beginning is I was talking about some of our various Zeta clients. Y tal vez lo que tal vez no pudiste ver desde empezar es la variedad de nuestros clientes de Z. And I don't say this to compare you to them. I'm just talking about and identifying, best practices and user examples. Y esto no se dice para comparar un usuario con otro, ni nada cosa así, pero solamente como para dar una idea de las capacidades de cómo se puede usar Z para cualquier sitio diferente. For example, we have SiriusXM is one of our clients. Como ejemplo, tenemos a lo que es SiriusXM, que es uno de nuestros clientes. And they have the ability, based on their network setup, y ellos tienen la habilidad, todo basado en cómo está configurado su network. They can be in DC, New York, LA. They can go to a computer, log in, and their Zeta opens up exactly the way they want it. La manera que ellos están configurados, ellos pueden tener usuarios en Washington DC, en California, Nueva York, en Texas, y la pantalla se va a ver para ese usuario igual, idéntica, no importa dónde estén en cualquier parte del mundo. And if I'm not mistaken, that's like hundreds of users at a time. Y si no estoy, para no decirlo mal, eso viene siendo como cientos de usuarios a la misma vez. Meanwhile, on Zeta to Go, it's all based on seats. Y en Zeta to Go, todo viene siendo en capacidades de sillas. So you can take all of your Zeta users. Entonces puedes coger todos tus usuarios de Zeta. And they can access however many seats you've purchased concurrently. Y todos esos usuarios pueden tener acceso al número de cuántas sillas haga comprados con venta. And by the way, just one other point here, Claudio. Y otro punto aquí, Claudio. You might have missed that we have, of course, this detached play button in Zeta. Y no sé si pudiste ver que tenemos este botón de tocar en Z que está separado. So the actual on air is being run by a server in the rack room.
Entonces, el al aire, el sequence está corriendo de una computadora que está en el cuarto de rack. which means that if you have multiple users, treat this Zeta as, you can close Zeta, you can reopen Zeta, and it's never going to affect the on-air product. Entonces, eso quiere decir que si tienes múltiples usuarios, puedes cerrar Z aquí, puedes abrirlo, pero nunca va a afectar la programación al aire. So when you're talking about users concurrently working within Zeta, Entonces, cuando hablamos de usuarios trabajando en Z al mismo tiempo, we highly encourage you to actually work inside of Zeta, have multiple layouts and multiple profiles. les recomendamos que actualmente sí trabajen dentro de Z y tener múltiples pantallas de layouts y múltiples usuarios. So you can see here, I have multiple profiles Entonces podemos ver aquí, tenemos diferentes perfiles that are all either station specific or user specific. y todos son en específico para emisora o para usuarios. Remember, Zeta is an enterprise piece of software. Hay que recordar que Z es un sistema de múltiples módulos. So I can have all of my stations in one location, Puedo tener todas mis emisoras en una localización and I can access other stations. y puedo tener acceso a otras emisoras. I can share metadata, Puedo intercambiar datos de meta or I can have, let's say, a user hierarchy, o podemos tener como lo que viene siendo una división de usuarios and I can have what users can see which stations and perform what tasks. y podemos entonces tener cuál usuarios pueden ver qué emisora y hacer qué trabajo. Y podemos, para poder controlar, en otras palabras, qué hace qué. So when you say, if I can have multiple users, we encourage that. Entonces, cuando nos preguntas si puedes tener múltiples usuarios, sí, queremos recomendar eso. We can scale with you. Podemos también scale with you. Yeah, as in we can expand with you. We can. Ok. Entonces podemos también expander y agregar. We have multiple stations, multiple access to multiple stations. Tenemos diferente acceso a múltiples emisoras. And you can have different types of profiles. So you can have a Claudio production. Y también puede tener diferentes, lo que son como profiles, uno para producción, para Claudio. So Claudio, you can have essentially the, let's say, the multi-track editor module, the library module open at all times. Entonces, vamos a suponer si Claudio entra como programación, puede tener el módulo de librería, puede tener el módulo de multitrack de editar, también abiertos solamente para cuando tú entras. And then you can have a Claudio on air, which would have kind of an on-air hotkeys and a log module. Entonces puede tener un Claudio de que es un suponer Claudio al aire, que si está bajo esa programación, entonces puede tener solamente los módulos de al aire, las teclas calientes y la librería, como es decir. And remember, all of this can be done when you can close Zeta, open Zeta, change the layouts, and you're never affecting the on-air product. Y recuerda que todo esto siempre se puede hacer, puedes cambiar los layouts, puedes cerrar Z, puedes abrir Z, y esto nunca va a afectar tu programación al aire. And just to refresher here, I don't think I showed this yet. For the modules, you can move anything up, down, left, right. Y también no creo que hemos enseñado esto, pero para los módulos puedes llevarlos a la izquierda, derecha, para arriba y para abajo. It's going to snap right into a grid. Puedes ponerlo para que se conecten en diferentes localizaciones. And if I put it in the center, I can tab between. Y si lo ponemos en el medio, podemos cambiar con esa función ahí abajo de uno al otro, básicamente. I think that was just saying thanks for the response and right. Thanks for the response and this one said gracias, me queda muy claro. Thank you, it's very clear. Okay, perfect, Claudio. Any other questions, Claudio? Let me know. I'm going to give kind of a 5-minute warning here. Last call for questions queued up. So, Claudio, got any questions? Abraham in here. Oscar, feel free to throw them my way.
Um, Perfecto, Claudio, como muchas gracias por su pregunta y vamos a dar como última llamada para preguntas en unos 5 minutos más que vamos a tener aquí con Nate. and we can go from there. Let's see what's the one last thing we can showcase or tease here while we're loading up. Did the modules, the multi-track editor. Oh, I wanted to show that before I forget. The multi-track editor here is a very powerful tool. Vamos a hablar de unas cuantas cosas que podemos enseñar ya para antes de irnos y vamos a hablar un poquito de el editor de multitrack, que es una herramienta bien poderosa. Treat the multi-track editor as an intermediate Adobe Audition. Puede tratar esta función de multitrack de editar como básicamente como lo que hace es parte corta de lo que hace Adobe Audition. And so if you're doing, let's say, phalange and record skips, I don't know if phalange translates there, Juan, but Yeah, that's a tough one. I don't, Is that an effect? yeah, it's an effect. Okay, si vas a usar uno de los efectos, como es decir, como lo que se llama phalange, Zeta does have plugins, Z tiene plugins que puedes usar, but obviously that's the purpose of some of these high-end audio editors. pero eso viene siendo la función de muchos de todos editores que ya son de alta cima, que tienen ya esos plugins ya integrados. But the Zeta multi-track editor is phenomenal. Pero el editor de Z de multitrack es fenomenal. And it's included in your Zeta package. Y está incluido en tu paquete de Z, no es algo que tienes que pagar extra. So for example, I can drag and drop. Por ejemplo, puedes agarrar y tirar algún audio. I can take two 30-second commercials, make into a 60. Puedes coger dos comerciales de 30 segundos y convertirlo en uno de 60. I have keyboard shortcuts to mimic that of Adobe Audition, so I can split tracks. Hay teclados cortos que puedes usar como mismo usar en Adobe Audition para poder cortar y pegar. I can add tracks and record them into here. Puede agregar diferentes tracks para si quieres grabar ahí mismo en esa misma. So I can do tags in here. I can do, and again, these are all inputs. Y podemos poner un poquito de tags aquí y estos son todos inputs que se pueden cambiar. Entonces, si tienes una fuente diferente, también se puede cambiar. So let's just say I have two separate inputs. I can queue them up. Entonces, vamos a decir que tenemos dos fuentes diferentes. And I can start talking like this. Now, obviously, I have two of the same input, but Entonces, go ahead. No, you go ahead. But no, please, you first. Entonces, tenemos, vamos a suponer, dos diferentes inputs y obviamente estos son el mismo audio, los dos diferentes, pero... But obviously, if this was let's say a phone pot or some type of news source, I can ingest that and record it into my Zeta. Pero vamos a decir que unos de estos inputs que están, vamos a poner en el track 4, viene siendo alguna línea de teléfono o viene siendo alguna fuente de satélite, puedes también entonces ya grabarlo ahí dentro y con la función de tu grabar encima de eso también. I can then add these clips here and call this, let's say, one. I'll call this RCS Live. Y podemos agregar los clips aquí y también nombrarlos. I can then take those clips and drag and drop. Y entonces ya lo que tienes ahí, puedes agarrarlo y tirarlo en tu librería. And I can essentially create what we call a quick record inside of Zeta. Y entonces también puede crear lo que llamamos una grabación rápida en Z. And that's ready for air instantly. Y eso está listo para salir al aire instantáneamente. In fact, everything inside of Zeta is drag and drop. We try to make it very user-friendly. Y Z es tan amigable para el usuario que todo en Z tú puedes agarrarlo, arrastrarlo y tirarlo. And notice, by the way, even though I had 10 seconds left to go in this element, I still dragged and dropped a new element that's queued up next. Y podemos ver que aunque teníamos 10 segundos para ese elemento, como quiera podemos agarrar y tirar algo para que salga al aire sin problema. It's a very, very powerful sequencer. El sequence de este sistema es bien poderoso. So we'll do last call for questions here. I got one from Sebastian.
Última llamada para preguntitas. Acá tenemos una de Sebastián. ¿Es compatible con archivos lossless? So, I think he means in the multi-track editor. Is it compatible with low lossless flag? Yes, if we can do MP3 Wave AAC. I think FLAC is in there as well. We can ingest all of those. Sí, compatible para todo eso. Puedes hacer MP3, puedes hacer Wave, puedes hacer Lossless, todo eso lo puedes compartir. Si me estás hablando, Sebastián, sobre el multi-track editor, sí. I just let him know that if he's specifically talking about the multi-track editor, yes. Yeah. It's all throughout Zeta. So all Zeta has the ability to add all of those types of audio formats. Y en realidad, en Z, en todos los lugares, puedes agregar cualquier tipo de audio, cualquiera de esos. Andy's got one here. Ok, una preguntita de Andy. ¿Cuándo le pondrían un encoder integral para poder transmitir la radio directamente desde el programa? So he's asking, when will we have an internal encoder that will allow us to transmit the radio directly from the program? Great question. That's some big picture stuff. Obviously, Zeta utilizes any type of encoder. It's just a matter of, I know what you're trying to say is when we'll have a Zeta built-in encoder. It's definitely being discussed around RCS, but again, we have multiple third-party encoders that can utilize right now. So ahora mismo tenemos múltiples encoders de tercer partido que se pueden integrar. La integración y sabemos que quieres decir unos que viene siendo de RCS específicamente. Eso es algo que ya que está en el proceso, está en la discusión, pero es algo que viene en el futuro. Pero por ahora la manera sería de algún encoder de tercer partido. But great question, Andy. Pero muy buena pregunta. And last, I can see here, Sebastian too. Thank you. Yep. Yeah. So Andy was saying, yeah, and just know, Andy, that you can do that right now today. Y también es muy bueno saber, Andy, que eso se puede hacer en realidad hoy mismo. There are free encoders out there. There are paid encoders. It really depends on what type of output you're looking for. Hay encoders que son gratis, de tercer partido, hay encoders que son que hay que pagar, todo depende de la manera de cómo tú quieres transmitir todo eso. For example, one of our products here is Revma. Por ejemplo, uno de nuestros productos aquí se llama Revma. That's a content delivery network. Eso es un sistema de mandar contenido. I know. I thought that was a tough one. Content delivery network. And what that means is we take your Zeta, we have whatever encoder you choose, either free or paid. We create that into a URL, a digital, we turn that into a digital product. Entonces, viene siendo creando como una página en el internet, y lo que viene haciendo es agarrando tu programación y creando, usando ya tu encoder para recrear una página de URL. And then once we have that URL, that's where Revma comes in, and we can essentially send it to multiple destinations and do a whole bunch with it. Entonces, cuando ya tienes ese URL, esa página, entonces ahí es que entra el sistema de Revma para poder mandar la fuente a cada diferente localización, como decir. Yeah. But the actual encoder itself, Andy, pero el encoder en mismo is that middleman between the Zeta physical audio and turning that into a digital product. Viene siendo el punto medio como para básicamente convertir ese audio de Z en audio digital. Yeah. And as I said, there's a lot of free options in there too, a lot of paid options as well. Y como dije anteriormente, hay muchas opciones que son gratis y muchas opciones que son pagando. So let's wrap this up here. I'll get final call for questions here, but I like to always wrap this up to review how powerful Zeta is. Entonces vamos ya a llegar a
a enrollar todo esto, y vamos a tomar tal vez unas cuantas preguntitas más, pero siempre nos gusta terminar enrollando qué tan poderoso viene siendo Zeta. So Zeta is an enterprise piece of software Entonces, Zeta viene siendo lo que es una pieza de, de sistema eh, de enterprise, multi-station, you can una say. empresa. Ujú. And you can have as many modules as you want open, accessing all of the stations inside the environment. Puedes tener hasta cuántos módulos quieras tener abierto en el sistema, entrando a diferentes partes de módulos o de opciones. We can take multiple points of ingest, like an auto load or burn it from a CD. Podemos ingresar audio de diferentes puntos, como puede ser audio automáticamente o puedes agarrarlo de un CD. We can then take MP3, WAV, AAC, FLAC files. Podemos coger audios que es MP3, que es WAV, que es AAC, que es FLAC. We can then ingest it and perform what we call a marks analysis. Podemos entonces traerlo al sistema y hacerlo a que haga lo que llamamos un análisis de marcas. And that will do automatically a trim in, trim out, and a segue point. Eso automáticamente lo que te va a dar es un punto de cortar de silencio de empezar y cortar de silencio de atrás, y también un punto de hacer como un seg. We can then save that as a default audio format, usually a wave. Entonces después podemos salvar eso como el defecto formato de audio, usualmente un wave. And then we can also do station specific normalization. Entonces también podemos hacer normalización para emisoras específicas. We can then do pitchless stretch and squeeze. Podemos hacer para poder poner algún audio más corto o más largo, pero no perder el audio automáticamente. So for example, you can see here that I'm hitting the top of the hour right at 0000 because this hour is stretched and squeezed by 2.49%. Entonces podemos ver que vamos a suponer, esta programación va a terminar exactamente a las 12 en punto, y todo es gracias a que podemos poner los audios más largos, más cortos, usando esa función de Z. We can connect multiple sites. Podemos conectar múltiples sitios And we can work remotely with Zeta to Go. y podemos trabajar remoto con Z para ir, Z to go. And then if we're looking for next level redundancy, we have Zeta cloud-based disaster recovery. Y también si estamos buscando para otro nivel de redundancia, tenemos lo que es la nube de Z de recuperación de desastres. So if you're looking for protection from cryptoware, we can save your audio, your schedules, your metadata, and your SQL backups, and control the on-air playout from Zeta Cloud. Si estás buscando alguna manera de salvar tu emisora de algún virus o cualquier parte así, sabes que puedes tener a tu disposición los audios, los voice tracks, los guías, y también ir al aire desde tu sistema de Z Cloud. And it's been a pleasure having you join us today. Ha sido un placer que tenerlos todos ustedes aquí con nosotros hoy. If you want to have more of these, please let us know. You can reach out to Horacio too with any of your questions. Si quieren tener más de estos en vivos, por favor nos dejan saber, o pueden también mandarle una notita a Horacio con alguna de sus preguntas. Don't forget about the archive with all of our past videos. No se pueden olvidar del archivo que tienen todos nuestros videos del pasado. And if you have any questions, we're always here to help. Y si tienen alguna pregunta, siempre estamos aquí para ayudar. So from all of us here at RCS, myself and Juan, thank you very much for hanging out today. De parte de todos aquí en RCS, de mí, de Nate, muchas gracias por participar aquí con nosotros hoy. And we'll see everybody soon. Y nos vemos pronto. And be safe, everybody. Ok, hasta la próxima. Que estén todos salvos y se cuidan mucho. Adios.